Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta conferencia que será muy interesante y nos abrirá muchas perspectivas de interpretación relacionado con Tlaxcala, que por cierto acaba de salir hoy la revista Arqueología que muchos de ustedes conocerán, donde la doctora precisamente tiene un artículo muy interesante sobre Tlaxcala y el virreinato. Así que pues la recibe la revista también porque acaba de salir. La doctora Andrea Martínez Barax es doctora en Historia de México por el Colegio de México. Es directora de la Biblioteca Digital Mexicana para Conaculta en el periodo del 2008 al 2014. Asociación Civil desde 2015. Su libro más reciente es Don Guillén de Lampar, Hijo de sus hazañas, que está en el Fondo de Cultura Económica. Y escribió también Repertorio de Cuernavaca, publicado por Clio en el 2011. Ha publicado varios libros de artículos acerca de la historia indígena de Tlaxcala en el periodo virreinal. Entre ellos, en el 2008, Un gobierno de indios, Tlaxcala, 1519-1750. En 1995, con Luis Reyes García, la traducción del náhuatl al español de la obra de 1692, Historia cronológica de la noble ciudad de Tlaxcala, publicada por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el CIESAS, y en 1994, la primera edición de la Suma y Epíloga de toda la descripción de Tlaxcala de 1589. O sea que su currículum es muy amplio. Le damos las gracias por estar aquí, porque es una persona muy ocupada, además viene de muy lejos, y pues gocen su conferencia. Muchas gracias, Andrea. Bueno, pues muchas gracias por venir. Yo soy Andrea Martínez, ya Manuel me hizo el honor de presentarme. Yo he trabajado sobre todo sobre Tlaxcala, desde Tlaxcala indígena de la época colonial, quiere decir hasta el siglo XVIII. Pero Tlaxcala tiene varias particularidades que hay que entender para entender también por qué puede haber una conferencia llamada Cortés y Tlaxcala. Entonces, quisiera comenzar por hablar de eso. ¿Por qué Tlaxcala? En primer lugar, Tlaxcala fue muy importante para la conquista de México. Son cosas que todo el mundo sabe, o sea, hay mucha información ya sobre este tema, porque eran enemigos de la Triple Alianza digamos, en la zona controlada por el Imperio Azteca o la Triple Alianza. Tlaxcala era una anomalía porque eran enemigos de ellos. Todos los demás estaban sometidos, a diferencia, bueno, con la salvedad de Michoacán, pero eso está más lejos, y la zona maya y más al norte ya eran territorios ajenos. Pero la Triple Alianza controlaba un espacio muy grande y en medio estaba esta islote de Tlaxcala, que eran los aguerridos contrarios a la Triple Alianza. Entonces se encontraba Tlaxcala en el camino entre la costa donde Hernán Cortés y sus tropas comenzaron sus actividades de conquista, y en el camino a lo que después fue México, Tenochtitlan. Y las campañas que hubo en Tlaxcala fueron en ese sentido muy definitivas porque estaban por varias razones que vamos a ver. En segundo lugar, Tlaxcala es especialmente interesante porque tiene fuentes maravillosas. Ahora que resolvamos un problema técnico, les voy a poner algunas imágenes y las vamos a analizar. No solo tiene, como tantos otros lugares de México,
códices y pinturas que quedan y digamos y pinturas murales y arqueología y piezas antiguas, sino que tiene varias cosas específicas que digamos casi solo Tlaxcala tiene. En particular, no solo fue mencionada por su importancia por Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Diego Durán y todos los cronistas de la conquista, pero especialmente tiene documentos únicos como el lienzo de Tlaxcala. El lienzo de Tlaxcala fue mandado a pintar por el gobierno indio de Tlaxcala. Tiene ahí antecedentes anteriores, pero digamos que fue alrededor de 1552. Y ese lienzo de Tlaxcala, el original se perdió, lo tenía el ayuntamiento de Tlaxcala, el ayuntamiento indígena, pero se hicieron varias copias a tiempo y hay versiones diferentes. Hay una que acabo de publicar en la Biblioteca Digital Mexicana también, creo que está saliendo hoy, otra coincidencia, además lo de arqueología mexicana, que es del digamos, la variación más temprana del lienzo de Tlaxcala, que se llama los fragmentos de Texas, porque se encuentra en Austin, Texas, en la biblioteca Nettie Benson. Y estoy publicando, lo digo, se conoce, pero lo publiqué con una introducción ahora, no está publicado en México, por cierto, salvo en la biblioteca en línea, entonces todos lo pueden ver y es muy interesante. Entonces, estos documentos hacen y escritos, pintados, etcétera, hacen que en realidad Tlaxcala sea un lugar emblemático de la conquista de México, por varias razones que ustedes pueden estar adivinando. Ya saben que hay un texto que se llama La culpa es de los tlaxcaltecas. Entonces están señalizados por buenas o malas razones desde el origen, y entonces pues es parte de la razón, de su interés particular. Cortés cuando primero llegó, ustedes saben, en la zona de Cozumel, no fue el primero de los primeros españoles que llegaron a la costa, era la tercera expedición, pero él decidió pues conquistar, a diferencia de los anteriores que estaban básicamente Grijalva, que estaban básicamente haciendo exploraciones. Entonces comenzó haciendo trabajos de conquista que eran básicamente o se someten a mi mandato, a mi autoridad, o van a ver cómo les va. Y en realidad todos los pueblos, incluido Tlaxcala, por supuesto, incluido México Tenochtitlan, pelearon todo lo que pudieron contra los españoles. Eso de decir de que se sometieron de principio no es cierto. Incluso los tlaxcaltecas, que eran enemigos directos de México Tenochtitlan, y en ese sentido, bueno, enemigo de mi enemigo, eres mi amigo, ¿no? Pero aún ellos combatieron todo lo que pudieron. Y entonces en ese sentido no son tan diferentes de los demás. En todos los casos, desde el principio, hubo una combinación de diplomacia, de negociación, de traiciones, de intrigas y de guerra y muerte y destrucción. En todos lados fue así. Pues llegaron en algún momento a Nautla, ¿cómo se llama? Donde agarraron a la Malinche, y luego a Zempoala, que fue un lugar importante donde estaba el cacique gordo de Zempoala, y en todos los lugares hicieron más o menos ese mismo modelo, entre una negociación muy sutil que había aprendido Cortés de la Reconquista y los españoles en general de la Reconquista de los moros de España, que era bastante reciente, y también de Cuba, donde arrasaron antes de venir a México. Entonces, una combinación de todas estas cosas. Y en este marco destaca una persona en particular, que es Marina, la Malinche. La Malinche fue recogida, regalada a Cortés. Se acostumbraba en las alianzas dar mujeres, desde princesas, la hija del rey, incluido el de Moctezuma y de los reyes de Tlaxcala y todo, hasta sus, digamos, nobles menores y, digamos, mujeres para los mantenimientos y los usos de la tropa, ¿verdad? Y los españoles insistían en casarlas
con casarlas con los españoles, hablando de las mujeres nobles, pero también les regalaban esclavas. Y la Malinche era una esclava de Coatzacoalcos, que había sido, es una historia como de telenovela muy bonita, porque, bueno, es bonita a final de cuentas, porque ella era hija del rey de un rey de un lugar cerca de Coatzacoalcos, de un tlatoani. Y era hija del rey, pero el rey murió y su mamá se volvió a casar y quería que no dividir la herencia entre sus hijos y esta Malinche. Entonces la regaló, se deshizo de ella como en los cuentos de hadas, y así fue a parar de un lugar al otro hasta llegar allá a la costa de México, donde después de una batalla que ganaron los españoles, el cacique le regaló a la Malinche, y entre muchas otras mujeres, pero se dieron cuenta que además de ser muy bonita, era muy, muy inteligente y hablaba maya y náhuatl. Porque justamente la zona de Coatzacoalcos está en medio de todas estas influencias culturales, tenía estas dos lenguas. Entonces, junto a la lengua que recogieron al traductor español que había naufragado y que recogieron, entre los dos comenzaron a hacer la labor de interpretación que fuera vital. Muchas veces era en náhuatl, maya, español o al revés, o sea, era un poco complicado el asunto, porque, ¿cómo se llama? No es Gonzalo Guerrero, ¿cómo se llama? Jerónimo, ¿eh? Jerónimo de Aguilar, perdón. Jerónimo de Aguilar no hablaba náhuatl, hablaba nada más maya y español, entonces tenían que pasar para el náhuatl, tenían que pasar por ella. Entonces, ella fue muy importante realmente y muy interesante porque finalmente era una mujer y era indígena y fue muy importante en la conquista. Y donde más aparece ella y más se explican sus trabajos y la ambigüedad de esa persona, es precisamente en estos documentos tlaxcaltecas, sobre todo en el lienzo de Tlaxcala. Entonces, bueno, traje unas imágenes, pero mientras las podemos ver, porque nos falta un adaptador, mientras las podemos ver, se las puedo platicar. Una de las cosas que hay que señalar es que de dónde sale el nombre, ¿verdad? Todos le decimos Malinche y el malinchismo, y también aparece, ustedes van a ver en estos documentos tempranos, el fragmento de Texas es de los 40, aparece como Marina. Entonces, la creencia de siempre fue de que su nombre era Malintzin, como de malinalco, que son las plantas estas altas, ¿no? Malintzin, eso era la creencia, y que de ahí se volvió Malinche y Marina, ¿no? Pero en realidad los estudios más recientes sobre las gramáticas del siglo XVI, que ahí estaba escrito incluso la palabra para quien quisiera leerlo, es al revés. Ella como esclava no tenía un nombre particular. No es que eso de tener nombre era un atributo de la nobleza, y sobre todo hablando de mujeres, de las princesas, etcétera, sí tienen sus nombres, pero una esclava de Coatzacoalcos, ¿por qué va a traer nombre? Más bien lo que pasa es que se les ocurrió llamarla Marina. Le dieron el nombre de Marina, y la R no se pronuncia en náhuatl, entonces se convirtió en Malina. Y en vocativo, en la forma de O Malina, se vuelve O Malin, se vuelve Malinale, ¿no? Malinche, si le pones la sin honorífico, Malinche, Malinche. Entonces, o Malintzin, así quedó el nombre. Y lo curioso también es que a ella la comenzaron a llamar entonces Malintzin, Marina o Malintzin, pero cuando ella entendió que pues ella, la otra, le decían Malintzin, pensó que así se le decía a una persona ajena, y ella comenzó a llamar a Cortés Malintzin. Y entonces los indígenas y las fuentes indígenas que ustedes lean van a ver que dice, y entonces el Malintzin llegó y dijo, y el Malintzin es Cortés. Entonces es una historia curiosa. Entonces, en el lienzo de Tlaxcala, en el fragmento de Texas, aparece Marina con el mismo rango de importancia
que Cortés, en tamaño, muy bien vestida, con zapatos, lo cual era totalmente inhabitual, digamos, era un privilegio por juntarse con los españoles, y sale en todas estas imágenes, sale en todos los actos que hubo en Tlaxcala después de las batallas fueron encabezadas sobre todo por los otomís. Tlaxcala tenía, bueno, era como una fortaleza en medio de una zona de influencia mexica, entonces estaba rodeada, digamos, de las tierras de guerra, que se llaman tierras relativamente inhabitadas alrededor de Tlaxcala, donde vivían los otomís. Entonces, el primer ejército con que te topabas eran los otomís, que eran bravos guerreros. Y la ventaja diplomática para los tlaxcaltecas es decir, bueno, hagan todo lo que puedan para vencerlos, pero si no lo logramos, si nos vencen, decimos, fueron los otomís, nosotros claro que no, porque era parte de la intimidación, el castigo que podía hacer Cortés y sus conquistadores a la gente que lo traicionaba, que lo combatía, etcétera, pues eran cruentísimos, o sea, realmente no dudaban en masacrar a quien se les pusiera enfrente. Y lo hicieron en numerosas ocasiones desde la costa hasta Tenochtitlan, pasando por supuesto por la masacre de Tocholula, Templo Mayor, y luego todo en todos lados. Entonces, entraron a Tlaxcala y por cierto que los españoles llegando de la costa, llegaron primero por un lugar que se llama actualmente Tecoac o Tecoaque, le dicen ahora, antes era Tecoac, Tecoaque. También hay un artículo en Arqueología Mexicana sobre eso, porque entraron por ahí y ahí sí, esos cayeron. Y entonces, pues se encontró en las excavaciones que fueron, digamos, hace como 10 años, yo llegué a ver la exposición, porque en un tzompantli, donde ponen las calaveras, había calaveras de europeos. Entonces, una cosa es un tzompantli de los normales, pero ese es un tzompantli especial, ¿no? De eso lo encontraron ahí, los agarraron. E incluso ahora sale en esta Arqueología Mexicana que encontraron a una mujer europea, que yo no alcanzo a entender qué hacía una mujer europea ahí, porque no se habla mucho de eso, ¿no? Y pues traerían, aunque sea una, y bueno, fue sacrificada, porque encontraron su esqueleto y lo están estudiando, ¿no? Con muchos detalles espantosos. Entonces, entraron por ahí, que es pues, cerca de la zona de Calpulalpan, o sea, noroeste, y los otomís les hicieron toda la guerra que pudieron. Tlaxcala estaba organizada por cuatro cabeceras o cuatro gobernaciones fueron después, 4 altépetl, dentro del Güey altépetl de Tlaxcala. Y los más importantes eran los Tlato, que eran Maxixcatzin, Xicoténcatl y los otros 2 de las 4 cabeceras, que Acotelulco, Tizatlán, Tepeticpac y Quiahuiztlán. Entonces, los reyes más importantes ahí, o Tlatoque, eran Maxixcatzin y Xicoténcatl, el viejo y el joven. Y ustedes habrán oído que el único que dijo, no vamos a pactar con ellos, vamos a seguirles haciendo toda la guerra que podamos, fue Xicoténcatl, el joven. Y se dice que su padre, Xicoténcatl el viejo, lo aventó por el templo, un templo ahí en Tlaxcala. Pues se usaba también, digo, te peleas, te avientan, ya se imaginan la escalinata, eso le pasó. Y Xicoténcatl pues murió poco después en una batalla, y quedaron Xicoténcatl el viejo y Maxixcatzin. Entonces ellos son los que hicieron el pacto con Cortés. Y entonces es interesante observar que para los tlaxcaltecas, enemigos de los mexicas, esta no era, digamos, no lo vivieron o no lo quisieron vivir como un sometimiento, sino como que son aliados, es una nueva alianza. Ellos son aliados de los españoles, importantísimos para los españoles, borraron la parte de que les hicieron toda la guerra que pudieron, eso no aparece en el lienzo de Tlaxcala,
No aparecen, digamos, todas las batallas previas, pero sí es la gran representación de la alianza, de una alianza. Y se puede decir también que no son los únicos, más bien casi todos hicieron esa alianza cuando no les quedó más remedio. Podemos excluir México Tenochtitlan porque fue arrasada hasta sus últimas raíces, pues, o sea, hablando de la población, pero casi todos los pueblos, tarde o temprano, dijeron, bueno, nos aliamos, ¿no? Después de que nos dieron en la torre, no nos queda otra. Pero los tlaxcaltecas se adelantaron por su condición de enemigos y dijeron, nosotros somos especiales, no somos conquistados, somos conquistadores. Entonces, el cuadro principal del lienzo de Tlaxcala, que si no se los puedo enseñar, luego lo buscan, está en todos lados, es toda una composición muy grande que es la representación de esta alianza. En primer lugar, aparecen las 4 cabeceras que mencioné con sus casas señoriales, que son casitas pegadas como ejércitos protegiendo, es la organización señorial de la Tlaxcala prehispánica que sobrevivió a la época colonial. Esas mismas casas señoriales a finales del siglo XVI, para decir algo, todavía probablemente existían. Y a mediados del siglo XVI, por supuesto que sí. Entonces, la organización señorial, con todas sus casas señoriales, contadas exactamente la cantidad que tienen en cada uno, sus tlatoque, con sus insignias, era un ave que llevaba cada uno, que la garza, que esto y que el otro, que eran las insignias de la cabecera. Y en medio los tlatoque, Maxixcatl, Xicoténcatl y los otros 2, y algunas representaciones simbólicas, un altépetl, que es en este caso, altépetl quiere decir montaña y agua, esa es la ciudad-estado, digamos. Entonces es básicamente la montaña donde ponen lo juntan con la imagen de la iglesia franciscana, hoy catedral en Tlaxcala. Si van, es muy bonito, vale la pena conocer, pero ahora es catedral, como digamos la de Cuernavaca también es catedral, en el momento no, eran iglesias pues franciscanas, la de Tlaxcala, y está representada también, está la fecha en que adoptaron a la Asunción como la patrona de Tlaxcala, porque la Asunción es el 15 de agosto. El 13 de agosto cayó México Tenochtitlan. Entonces, pues escogieron la Asunción, que es entonces una imagen católica, pero también, digamos, guerrera. Le ganamos a los tenochcas, ¿no? Todo eso está representando, está la erección de la primera cruz, o sea, todos los símbolos católicos, está las armas de la Casa de los Austrias, de Carlos V, y todavía Felipe II, allá. Y entonces es una representación de la Gran Alianza. Gracias a esa alianza, los tlaxcaltecas tuvieron privilegios relativos, no los sacó de la pobreza, pero sí tuvieron privilegios políticos. Y para hacerles un resumen, si Tlaxcala existe hoy como estado, que ustedes saben que está Puebla así, y Tlaxcala en medio, como que un estado adentro, completamente adentro de otro. ¿Por qué? Pues porque son los tlaxcaltecas, y los tlaxcaltecas son especiales y tenían derecho a escribirle directamente al rey y no tenían por qué someterse a ninguna autoridad intermedia. Entonces eso fue muy importante. En muchos periodos de su historia y en las colonizaciones que hicieron en el norte de México, porque en digamos, el septentrión, las colonizaciones en el norte, porque los asentamientos tlaxcaltecas, en virtud de esa alianza, tenían derechos especiales, no estaban sometidos a los gobiernos, a la Nueva Galicia o después a la intendencia. Ellos estaban debajo del rey directamente, no del virrey, del rey. Entonces tuvieron alianzas a tal grado que ustedes encuentran en el siglo XVIII gente totalmente española o totalmente africana de origen, que si nosotros los tlaxcaltecas, porque ser tlaxcalteca una manera formal era tener privilegios. Entonces, esos privilegios los asentaron desde la conquista, desde 1519, 1520. Entonces, estas imágenes que se repiten en el lienzo de Tlaxcala, en todas sus versiones, y en otros documentos emparentados, muestran esa alianza. No solo es este cuadro principal, digamos, el lienzo de Tlaxcala es así, un original
una copia antigua, está aquí en Antropología, y ahí está muy reproducido en internet, se encuentra muy fácil. Está después una serie de cuadros que cuentan la participación tlaxcalteca en la conquista de México. Entonces comienzan con Cortés en Tlaxcala la primera vez, o sea, antes de ir a Tenochtitlan. Entonces están Cortés y Malinche, Marina, en pie de igualdad frente a los Maxixcatzin, etcétera, que se les reconoce porque traen una especie de turbante aquí amarrado, con un penacho, pero es un turbante rojo y blanco. Y están haciendo la alianza, están sentados juntos, todos en plan de igualdad, y se les ve recibiendo mucho de comer, se ven el maíz, las tortillas, los guajolotes y otros alimentos, oro. Ya ven que Cortés le dijo a algún tlatoani desde el principio: nosotros los españoles tenemos una enfermedad que solo se cura con oro. Entonces, pues oro. Entonces ahí vienen las piezas que les dieron y las mujeres, y salen mujeres aristócratas y, perdón, y nobles y mujeres más comunes, están representadas como las están regalando. Y en todo eso está Marina levantando el dedo, la mano así, o sea, hablando. Hay una gesticulación muy bonita en el fragmento de Texas que todavía no se explica del todo, porque pero en todo caso Marina siempre está hablando, les está explicando a las señoras cómo va a estar el asunto, y les está diciendo, sí, ellas están con las manos así, como en sometimiento, ella así con sus zapatos, y está Xicoténcatl con su capa especial, y Cortés y los caballos y toda la cosa. Entonces eso es muy interesante. Y saben ustedes, entonces hicieron la alianza. Y luego Cortés dijo, muy bien, ahora yo voy hacia Cholula, voy a ir con los mexicas, etcétera. Ya estaban viendo a embajadas de los mexicas que mandaba Moctezuma, así, pues, tentando las aguas todos, ¿no? Y en eso participaba Marina muy directamente, haciendo un juego muy sutil, primero explicándole todo a Cortés para que entendiera la lógica, y también haciendo alianzas secretas con los otros, engañándolos. Ahorita dice, te humillaron estos mexicas, les dice a los tlaxcaltecas, hoy en la noche cuando estén todos dormidos, ve y mátalos, te lo autorizo. Y lo hacen porque se los autorizó Marina. O sea, Marina tomaba ese tipo de decisiones muy asociadas con la intriga, que estaba jugando a todos, pero siempre leal a Cortés. Por cierto, ya que les estaba contando de Marina, la historia es que, bueno, se vuelve la mano derecha de Cortés, no solo después de Cholula, Tenochtitlan y más allá, sino que finalmente la casa con un señor importante, un encomendero, y le dan a ella la encomienda de su lugar de origen en Coatzacoalcos. Entonces la venganza de telenovela llega como la encomendera frente al rey usurpador, ¿no? Que su medio hermano. Entonces eso fue uno de los finales. Y bueno, saben que tuvo un hijo con Cortés, tuvo muchos hijos, pero uno con Cortés, Martín Cortés, que es el primer mestizo conocido. Hubo dos Martín Cortés, el heredero español y el mestizo, pero Cortés lo quiso, lo reconoció. Entonces también se dice que Cortés frente a Malinche, digamos, es parte de su humanización, su sensibilización respecto a México, digamos, a México, a estas tierras, y su apertura. Eso para acabar con el tema de Marina o la Malinche. Entonces, después de estar en Tlaxcala, dice, no, yo voy a seguir y estoy negociando con los tenochcas, yo sí quiero ir a México, Tenochtitlan. Y los tlaxcaltecas no querían, porque lo que ellos querían es mantener su alianza, y si se llega a aliar con otros, ellos ¿cómo quedan? O sea, no les funcionaba y trataron de evitarlo. Pero finalmente se fueron a Cholula.
Cholula, a enemigos de siempre de los tlaxcaltecas, directamente. Entonces, Cortés llegó con un ejército de miles de tlaxcaltecas a Cholula, que se quedaron en las afueras por recomendación de Cortés, pero ahí estaban, ¿no? Y bueno, una intriga parecida a la del Templo Mayor. Tú te ibas a alzar, no, no es cierto, tú fuiste quien nos masacraste. Es parecido, el hecho es que hicieron una masacre espantosa de toda la nobleza, la flor de la aristocracia de los guerreros de Cholula, los masacraron y en el lienzo de Tlaxcala sale la imagen, porque salen todas las conquistas, entonces sale Chololan, Cholula, y sale, no sale Cortés, pero sí sale Marina, haciendo así como organizando la cosa, porque la idea pues era pues darles en la torre y ponerse la superioridad, en primer término, la superioridad tlaxcalteca. Y en efecto, y luego saquearon los tlaxcaltecas todo lo que pudieron. Los españoles se llevaban el oro y eso, pero las plumas y las piedras que se apreciaban aquí, pues los tlaxcaltecas tenían más interés que los españoles en eso. Y bueno, arrasaron y los españoles se hicieron de la vista gorda porque pensaban que les convenía eso, ¿no? Y eso fue Cholula. Y después de Cholula, pues ya saben que llegaron a México y fueron meses de convivencia con Moctezuma en el palacio. La conquista de México sigue siendo como un hecho, además de increíblemente dramático, muy insólito, muy difícil de comprender. Finalmente todos eran gobernantes muy sutiles. Cortés, que no había sido gobernante ni mucho menos, pues tenía una inteligencia natural muy, muy grande, era bastante culto para su condición y entendió mucho del principio de la diplomacia y también el juego de Moctezuma era muy complejo. Esa idea de que pobre Moctezuma estaba derrotado, tenía miedo, era todo melancólico, todo eso, se cuestiona mucho esa imagen ahora. Probablemente más bien estaba viendo cómo le hacía, porque además no quería que los españoles sigan arrasando por todos lados y sometiendo a sus colonias a los españoles. Será mejor tenerlos ahí, por ejemplo. Ese es un criterio que explicaría cómo los dejaron entrar al palacio a sentarse. Y muy pronto, como sabrán, aprovechando una rebelión que hubo contra la guarnición española que dejaron en Veracruz, con un rey llamado Cuauhtémoc, aprovechando eso, encadenaron a Moctezuma y traen a los tlatoque de la costa, esto y lo otro, y los queman vivos, mientras Moctezuma ahí encadenado. O sea, se puso pesado muy pronto, pero ahí seguían todos viendo cómo le hacían. Y ahí estaba también Marina con un papel muy especial. Entonces, por ejemplo, además de todos los agravios, los mexicas tenían que mantener al ejército de Cortés, que no solo eran los centenares de españoles que tenía, después de la derrota de Pánfilo de Narváez fueron como 900 más, pero sobre todo los ejércitos indígenas que venían con ellos, básicamente zempoaltecas y tlaxcaltecas, y esos eran miles, digamos que ya hubiese ahí, por decir algo, 4,000. Las cifras van y vienen, ¿no? Y depende quién las diga, pero digamos, mantener diario a 4,000 guerreros, pues era terrible, y además la humillación a Moctezuma, ¿no? Entonces también hay otra imagen que dice Tenochtitlan en el lienzo de Tlaxcala, y está Marina y Cortés sentados frente a unos reyes indígenas. Entonces todo el mundo dice Tenochtitlan, entonces todo el mundo pensó, bueno, es Moctezuma, ¿no? Y luego, si te fijas bien, tiene la banda roja y blanca amarrada atrás, son los tlaxcaltecas. Allá en México, como gobernantes, sentados a la par con Cortés, y arriba en el techo hay un personajillo bajo el glifo de Tenochtitlan,
ese personajillo está en una cadenita. Ese es Moctezuma, chiquito ahí arriba, ¿no? Esa es la representación tlaxcalteca. Entonces digo, es interesante porque no es que sea un resumen de la conquista, es la visión tlaxcalteca de la conquista. Y entonces ya sabrán que cuando Cortés se había ido por sus pistolas a conquistar México y el gobernador de Cuba, Velázquez, Diego de Velázquez, estaba muy enojado y mandó a un tal Pánfilo de Narváez a combatir a Hernán Cortés con un ejército importante. Entonces a Cortés no le quedó otra que ir, ¿no? A repelerlo y le ganó en 3 patadas y se trajo a sus tropas. Pero en el ínterin se quedó Pedro de Alvarado y la Malinche. Y entonces se repitió lo de Cholula, supuestamente querían celebrar una fiesta importante, la Ochpanistli, si no me equivoco, y les autorizan a hacer su fiesta, que significaba que la flor de la nobleza y de los guerreros estuvieran ahí en sus actividades sin armas, todos juntos en la Plaza Mayor, y ahí hubo pues muchos dimes y diretes, que si era una excusa para levantarse, y por qué pensar que eso no sea cierto. Ojalá, ¿no? Ojalá hayan organizado un plan para levantarse en la ausencia de Cortés. Era un buen momento porque se llevó una parte de la tropa y probablemente iba a llegar con más un momento, y además Moctezuma estaba tratando de hablar con Narváez a través de mensajeros, como vamos a ver, si están divididos los españoles, qué buena noticia, ¿no? En fin, todo eso, pero hacen la fiesta y ahí también está Marina haciendo así, y es la masacre del Templo Mayor, ¿no? Y bueno, fue una masacre espantosa. Y esa inició el levantamiento de México, que llevó a la Noche Triste, como recordarán, que fue una victoria de los mexicas, muy, muy cruento y muy cruento para los españoles, porque estaban aposentados en el palacio, llenos de oro. En algún momento encontraron el tesoro de Moctezuma. También se dice de que no, que Moctezuma se los dio, o también para probarlos, qué tan vulgares pueden ser estos, ¿no? Se comen todos los que les das, se atragantan con todo el oro que les das, que no tienen equilibrio propio, porque los mexicas eran muy, digamos, muy austeros y con muchos, digamos, una ética de comportamiento muy diferente, ¿no? Entonces, estaban, digamos, en una decadencia moral, los españoles gozando de todos los bienes, las mujeres, las comidas, ¿cómo se llama? El pulque, y el tesoro de Moctezuma, y mandando traer, a ver, tráenos el oro que tengan allá en Texcoco y el que tienen por allá, y todos dándoles su oro, órale, ahí te va, ¿no? Y en medio de todo eso, pues cuando ocurre el levantamiento de los mexicas, los españoles se llenan de todo el oro que pueden. Había una parte que era el quinto para el rey, entonces esa parte pues se supone que la lograron mandar aparte, pero básicamente era así, de como se imaginan la película, ¿no? Llenándose de todo, y la mayoría se ahogaron en las acequias. Ustedes recuerdan que México Tenochtitlan era una isla con canales y unas calzadas, pero lo primero que hacían en la guerra era levantar puentes y no pasas, y era una ciudad, además de que una Venecia, además de muy bonita y muy bien organizada, era una ciudad para fines de defensa, tenía defensa militar, y se levantaban esos puentes. Entonces de repente ya no podías pasar, y hicieron un puente portátil, y lo primero que hicieron fue quemárselos los mexicas. Entonces estaban así, ya no podían pasar, y que los barcos que tenían, que no tenían, y entonces se ahogaron un montón cargados de oro, y a duras penas escaparon Cortés y su gente, y con unas pérdidas enormes. ¿Y quiénes los salvaron? Los tlaxcaltecas.
Los salvaron también con unas pérdidas enormes y los recibieron en Tlaxcala, que es bastante cerca, ¿no? Y gracias a los tlaxcaltecas se recuperaron, comenzaron la construcción de los barcos porque decidieron atacar también por agua y se dieron cuenta que lo que había que hacer era sitiar la ciudad. En vez de meterte a pelear adentro, que era una trampa, era atacarlos por el agua en determinado momento y, digamos, desembarcando también, es un ataque anfibio, pero básicamente sitiarlos. Entonces, con el apoyo tlaxcalteca construyeron esos barcos llamados bergantines. Fue muy complicado, porque construir, digo, Tlaxcala no tiene mar, ¿verdad? Entonces, ni agua, entonces, digo, tiene sus lagunas, pero ¿cómo los llevabas a los bergantines hasta Tenochtitlán? Fuera así cargado, ¿no? Cargados, y la madera, cómo traerlos fue complicado, y comenzaron a hacer, digamos, el machacamiento de los pueblos alrededor de la Ciudad de México, sometiéndolos todos, y ya con las tropas de Pánfilo de Narváez, Narváez preso, pero los demás, digamos, ya un ejército muy grande con los tlaxcaltecas, los empualtecas, otros aliados, un ejército, como se dice, fue una guerra de indios contra indios, y porque numéricamente eso fue, y también, digamos, políticamente, o sea, el sentido del asunto. Y bueno, ganaron, ¿verdad? Y sometieron a Tenochtitlan, fue una destrucción espantosa, tristísima, y a partir de ahí los tlaxcaltecas siguieron, y en ese lienzo de Tlaxcala vienen cuadritos, uno por uno, de todas las conquistas en las que participaron, que son un montón. Llegaron, digamos, hasta Guatemala en el sur, hasta Michoacán en el norte, todo eso viene representado, siempre con ellos en primer término, peleando con los españoles. Y bueno, eso fue, digamos, la alianza particular que tuvieron los tlaxcaltecas. Y después, como les comentaba, participaron en otras guerras después, la guerra del Mixtón contra un levantamiento chichimeca. Ahí también participaron los tlaxcaltecas, otra vez con su indumentaria indígena y su digamos, su fuerza guerrera, pues combatiendo con otros indios, y las guerras chichimecas, y luego ya con las colonizaciones del norte, ya hubo colonias tlaxcaltecas en Coahuila, en Monterrey, en San Luis Potosí, hasta California, hasta las Californias. Y bueno, esas, como les comentaba, gracias a los privilegios de los tlaxcaltecas, tuvieron condiciones especiales esas colonias. De todas maneras, Tlaxcala se empobreció muy pronto, una ruina, porque lograron no tener tributo, lo que se llama el tributo, que es, digamos, unos impuestos muy altos que tenían que dar, sino que tenía un nombre, se llama reconocimiento del señorío, y era supuestamente más leve, pero estaba basado en la cantidad de gente que había. Y en realidad, como ustedes saben, la historia del siglo XVI y la historia de la colonia no solo es de la conquista militar y de la muerte que hubo en la conquista militar, que fueron muy importantes, sino fueron las epidemias. Las epidemias arrasaron al grado que, digamos, en 1620, 1650 quedaba el 10% de la población que hubo en el momento de la conquista. Quedaba el 10%. O sea, de cada 100 murieron 90. En todos lados. Sí, conquista, ¿cómo se llama? Epidemia tras epidemia. Y la primera epidemia, por cierto, bueno, perdón, para acabar con lo del tributo, el reconocimiento del señorío, estaba basado, era un cálculo per cápita, sobre la cantidad de gente que había cuando hicieron la tasación, digamos, en los 30 del siglo XVI. Pero 50 años después quedaba la mitad al menos, y seguían teniendo que dar lo mismo, y después quedaba el 10% y seguían teniendo que dar lo mismo, entonces ya no era igual, y les ponían más cosas. Finalmente estuvieron en bancarrota todo el siglo XVII y pobrísimos, y de eso no se escaparon a pesar de sus privilegios. Pero entonces en las epidemias, por cierto, murió Maxixcatzin, el gran tlatoani
junto con Xicoténcatl el Viejo de Tlaxcala, y le dijeron a Cortés que él eligiera al sucesor. Y con mucha, digamos, sutileza política escogió al que ya había sido elegido, que se llamó Lorenzo Maxixcatzin. Se escogió al que había sido elegido, pero lo escogió él. Entonces era digamos, una marca de dominio del representante del rey, en México, y también, pues como se dijo, la primera cruz y luego el bautizo de los señores, que efectivamente se hizo el bautizo, que fue también una parte necesaria del reconocimiento del señorío de los españoles, era reconocer la religión, y como, bueno, y en las décadas siguientes hubo bastante represión religiosa, porque no era tan fácil erradicar una religión como la prehispánica, y entraron los franciscanos fueron muy importantes en Tlaxcala, y bueno, hicieron una conversión masiva, muy exitosa, y los indígenas les gustó mucho el cristianismo, pero particularmente los franciscanos con su voto de pobreza y tal, pero también es cierto que los franciscanos se llevaron a los niños los separaron de sus familias, los niños de la nobleza, los endoctrinaron y les pidieron que denuncien a sus padres. Entonces, pues los denunciaron y particularmente a un gran rey, un tlatoani importante que se llama Xotécatl, que tenía la Virgen de Cortés, que una Virgen de la Conquista, una estatuilla chiquita, así muy especial, que está en Puebla, la Virgen de la Conquista, la tenía Xotécatl, pues su hijo lo denunció, porque dijo que se había guardado unos ídolos, una cosa así, y la justiciaron a Xotécatl, ¿no? Y lo mataron. Y también recordarán que hubo el incidente en que también ocurrió al revés, unos tlaxcaltecas fieles a la religión antigua agarraron unos niños, los mártires de Tlaxcala, creo que ya son canonizados, ¿no? O santos, y pues también eso fue una venganza de los caciques contra eso, que fue muy, muy, muy violento, ¿no? Cuando uno habla de Pense de la Conquista, uno piensa, ya ven que eran civilizaciones que realmente no se conocían, ¿no? Mientras que el mundo estaba integrado, fuera de eso, China, India, etcétera, estaban lejos, pero estaban integrados al mundo occidental, ¿no? Digamos, dirigido por Europa, y como tal pudieron conservar sus religiones particularmente, ¿no? Entonces también se puede pensar, hubiera podido tal vez ser diferente, y no nada más que, hubieran podido erradicar los sacrificios humanos, que fueron la gran justificación de la conquista en general y de la conquista espiritual en particular. Se hubieran podido decir, bueno, ok, sacrificios humanos ya no, pero se echaron todo, casi todo, o sea, quedaron, digamos, cultos en pueblos, cultos domésticos, así como un grado inferior de religiosidad, y bueno, arrasaron los templos, etcétera, o sea, la destrucción fue muy grande, ¿no? Y rompieron los ídolos, etcétera. Entonces, no sé, yo lo dejaría aquí, si les parece, para recibir preguntas de ustedes, ¿sí? Entonces ya con eso. ¿Se tiene idea de cuántos tlaxcaltecas se les unieron, siquiera para formarme una idea? En principio fue todo Tlaxcala, digo, en términos de dar su obediencia, pero ejército, o sea, se llega a hablar, digamos, de 10,000, puede ser más o menos, también se fueron integrando más, pero eso fue un ejército importante. Gracias. Doctora, desde muy joven, mi padre nos llevó a un Tlaxcala muy pequeño, la ciudad me refiero, y nos familiarizamos mucho con todos los alrededores.
Nos recorrimos las poblaciones de Atlihuetzía, de Tizatlán, de Apetatitlán y Chautempan y demás. Tuvimos la oportunidad de conocer todavía, con mucha agua, una lagunita al sur de Tlaxcala, en el camino que va de Tlaxcala a la ciudad de Puebla, que se llamaba Dacuitlapilco, y nos deleitamos muchísimo con la visita a lo que era la iglesia entonces de San Francisco, que tiene un artesonado maravilloso, único en América, yo creo, y que pues se conserva en muy buenas condiciones. Me pareció escuchar que dijo usted que esa era la catedral de Tlaxcala actualmente. Sí, sí es, pero antes era la iglesia franciscana y el convento que está junto. Sí, y el conjunto sigue y es que había una catedral en el centro. Pues era San José, pero no es catedral. Que seguramente quedó desafectada. Y una cosa muy significativa, tuve yo es decir, creí que por haber estado encendida la pantalla, nos iba usted a proyectar imágenes, por ejemplo, de lienzos de Tlaxcala. Y tuve la suerte de tener un ejemplar estupendo de esa reproducción, bueno, una reproducción de la reproducción del Códice del lienzo de Tlaxcala, que editó Cartón y Papel de México, con un trabajo de Carlos Martínez Marín estupendo, pero que no lo pude traer porque pesa como 7 kilos. Tengo aquí, en cambio, una versión muy digna de esta misma lienzo de Tlaxcala, que quienes quieran verlo, pues mire, con pues si quiere una última véanlo. pregunta. Sí. ¿Por qué se relaciona a Tlaxcala con, pues porque tengo entendido que es tortilla, ¿no? Tortilla de maíz, el nombre sí, Tlaxcala. Tortilla en náhuatl es Tlaxcalan, entonces sería muy directamente el lugar de las tortillas, Tlaxcali. Tlaxcali es tortilla y el tlán final, o lan, es un locativo, entonces el lugar de las tortillas, eso sería el nombre. Muchas gracias. ¿Sí? Cuando mencionó sobre las batallas con los chichimecas, esas batallas, ¿dónde se dieron más o menos? Porque en la Sierra de Hidalgo actualmente, en los límites con Querétaro. Zacatecas principalmente. Hasta Zacatecas se dieron esas batallas. Sí, Zacatecas. Sí, primero la guerra del Mistón, que fue más temprana, y luego las guerras contra los alzamientos de los chichimecas allá centrados en Zacatecas. ¿Dónde había más chichimecas? Porque tengo entendido que aquí en Hidalgo, límites con Querétaro, también había asentamientos chichimecas, pero... Sí, bueno, chichimeca quiere decir en general como los bárbaros del norte, pero entonces es un término genérico que claro que no funciona bien, salvo que los nahuas así llamaban al norte, Chichimecapan. Chichimecapan es todo lo que puedes llamarlo en la época colonial el septentrión, que quiere decir el norte. Pero no, había chichimecas y pues tienes que distinguir entre quiénes son quiénes de los chichimecas, ¿no? Hay de todo, pero sí podían bajar bastante. En cuanto a las poblaciones tlaxcaltecas en el norte, tengo entendido que ellos construyeron, la primera iglesia en Alburquerque, y Estados Unidos la ha retomado como su primer monumento arquitectónico, porque ellos no tenían construcciones. Pues probablemente sí, porque sí llegaron hasta eso es Nuevo México, ¿verdad? Ajá, Nuevo México, Texas, pero claro, ya mezclados y todo, y esos asentamientos fueron posteriores. Los primeros fueron, digamos, comenzando por San Juan del Río, porque por ahí fueron, y fueron subiendo y colonizando aquí y allá. Es las poblaciones del septentrión. Las más famosas son Saltillo y, ¿cómo se llama? Meztitlán en San Luis Potosí, en cuanto a las primeras fundaciones, pero luego hubo fundaciones de las fundaciones, como de segunda generación. O sea, ya no eran tanto gente que iba de Tlaxcala a sentarse, sino que estando en San Luis Potosí, digamos, salía un destacamento ordenado por el virreinato, y entonces iban nuevos colonizadores. Es bastante documentado todo ese proceso. Chichimecapan. Chichimeca es bárbaro, quiere decir los relacionados con los perros.
chichi sería perro. Entonces, pero Chichimecapan es el lugar de los chichimecas. ¿Alguien más? Sí, nos comentaba que aparte de la conquista bélica, a la par se dio la conquista espiritual. Y quisiera que nos comentara cuál fue el papel de la nobleza indígena en la actividad evangelizadora, particularmente de los tlaxcaltecas, y si considera que esta escuela donde iban los niños nobles servirían como los cuadros de formación para hacer la evangelización, conquista en el Güey Chichimecapan, o cómo se podría considerar. No, la colonización del norte fue a partir de 1590. Aparte de las campañas guerreras del Mistón y de la guerra de los chichimecas, no es lo mismo. La guerra de los chichimecas fue a mediados del siglo XVI, los levantamientos, y el Mistón es anterior, mientras que ya las colonizaciones del norte fueron a partir de 1590, porque era cuando arreciaban mucho los ataques, mientras que abrían la ruta de la Plata, etcétera. Eso viene un poco después, porque la colonización pues es gradual hacia el norte, ¿no? En cuanto a los niños nobles, tiene muchas partes. Por un lado es cierto que separaron a los niños nobles y hicieron lo que conté. Por otro lado, por cierto, el famoso fray Toribio Benavente Motolinía estaba ahí, eran sus trabajos directamente, y Fray Martín de Valencia, o sea, los famosos franciscanos estaban ahí en Tlaxcala organizando todas estas cosas. Entonces, había una pelea entre los franciscanos y entre los frailes en general, y criticaron mucho a los franciscanos porque podían bautizar en un día a 20,000. Dices, oye, pues ¿cómo fueron tus bautizos? Digamos, muy cuidadosos no pudieron ser. Entonces, pero el hecho es que se echaron, digamos, una conversión simbólica o lo que quieran, pero masiva. Y además sí combinaba, como también en la Ciudad de México, con enseñarles a leer y escribir, y latín, pero en todo caso leer y escribir, niños y niñas, por cierto, ¿no? Entonces hay un cuadro de Diego de Valadez, en un libro que se llama Retórica Cristiana, que es del siglo XVII, donde viene una representación, él era medio tlaxcalteca, este fraile, y viene una representación que es como una cosa ideal de un atrio con las capillas posas, y en cada uno de los lugares la gente estudiando, ¿no? Y esas representaciones de la gente como todos, como si fuera un solo manto con muchas cabezas, aprendiendo. Y entonces la labor de ellos fue muy grande. Incluyó además las prédicas cuando todavía no sabían la lengua, porque uno se tarda un poquito, ¿verdad?, en aprender una lengua. Entonces, ¿cómo le hacían? Entonces, hay una representación en una de estas cosas tlaxcaltecas que está en el mercado, un fraile parado en medio del mercado, haciendo así, ¿no? Y lo que tiene atrás son pinturas de tipo, muy sencillas, de tipo que se llama rebus. No sé si ustedes jugaron a los rebus, es un juego infantil que encuentras el equivalente visual de un sonido, ¿no? Entonces pones unos ojos y unos labios y una no sé qué, y vas pegando las palabras representadas y vas leyendo algo, ¿no? Entonces ahí era una especie como entre rebus y ideográfico, una forma de enseñar que se llaman los catecismos testerianos, que aquí tienen uno, por cierto, un catecismo testeriano en la Biblioteca Digital Mexicana, que dirijo junto con Manuel Ramos, el director de este lugar, reproduje uno, y son estos de rebus. Entonces arriba es bonito, abajo es feo, y hay diablos, y arriba hay como angelitos y un cuadro alegre, y todo esto. Entonces está el hombre hablando así, ya sea, con esos dibujos atrás, y el comentario de los tlaxcaltecas era: pobrecito, estará loco, ¿qué está haciendo? Denle de comer. Aquí está en una crónica eso: denle de comer, tal vez le falta algo, ¿qué le pasa con sus gesticulaciones, ¿no? Entonces todo eso era parte de la campaña religiosa, pues era pues muy rápido. Por cierto, perdón, para acabar con esto, hicieron, por ejemplo, si ustedes van a Tlaxcala,
el convento franciscano, están arriba de una rampa muy, muy bonita, ¿no? Y están arriba. Pero arriba hay una bajada que es más corta, con una capilla a la mitad, a la altura, es un cerro, ¿no? Entonces, aquí está una capilla abierta así. Entonces, dicen que esa era la capilla abierta y la gente se ponía abajo. No te das cuenta porque ahora hay un camino que corta y los coches y una plaza de toros y la plaza de toros y etcétera, pero en realidad antes no había nada de eso, estaba la capilla aquí y esto era la gran extensión donde se ponía todo el mundo. Eso sí hay que ver con un cambio como de perspectiva, ¿no? Entonces, y las representaciones de teatro evangelizador, se hacían ahí, y el que hizo una representación muy sonada fue Bartolomé de las Casas, ahí, en 1538, y incluso los que representaban a Ángel estaban colgados y los bajaban, o sea, las descripciones son, pero fantásticas de eso, ¿no? Y para acabar de decir, aprovecho para comentar que el primer obispo de México fue el obispo de Tlaxcala y, bueno, también estuvo el de Yucatán, pero entonces el obispado de Tlaxcala es el que luego se convirtió el arzobispado de Puebla, y Fray Julián Garcés fue el primer obispo y se habla mal de él porque no quería estar en Tlaxcala, que no sé qué. En realidad él quería preservar Tlaxcala como un lugar indio y que quiso irse por eso a Puebla, que era la fundación española, junto. Pero Fray Julián Garcés, que quería mucho los tlaxcaltecas, fue quien defendió a los indios de México frente al Papa, porque resulta que la idea era cómodamente esclavizar a México, digamos, América, lo que conocían de América, esclavizarla como África. Órale, ¿no? Todos encadenados, llévatelos a donde se necesite, destruye pueblos, puedes hacer lo que quieras, todos puedes ser esclavizados porque son inferiores, son casi como animales. Esa era la colonización africana, y así comenzó en Cuba, y así estaba haciendo en México con Nuño de Guzmán en Guadalajara, etcétera. Y ahí estaban también los tlaxcaltecas, ¿no? Pero Fray Julián Garcés dijo, oye, no, son más listos incluso que los españoles, los niños son formidables, además son austeros y son limpios y son muy organizados, y la organización política es fantástica y social y de trabajo, etcétera, y hizo esa campaña con las casas y con otras personas de una manera bastante heroica, porque mandaron una carta, un papel, un señor, Rodrigo, se lo puso en el jubón y se fue en un barco que naufragó, y quién sabe cómo le hicieron, y luego lo pusieron preso, creo que como 2 años, él con su carta, hasta que logró llegar con el Papa. Y el Papa lo vio con apoyo de la reina, la esposa de Felipe II, de Carlos V, y el Papa dijo, oye, pues sí, está bien. Y eso fue realmente importante, y era Fray Julián Garcés, basado en Tlaxcala, quien hizo eso, ¿no? Sí. Bueno, alguien que lo dirija, porque yo no sé, ¿sí? A ver. Buenas tardes, maestra. Usted confirma la versión de cuando un padre no obedece o no hace caso al hijo. Hablo de los jicoténcatls. El joven dice, padre, no ayudemos a estos extranjeros porque nos van a esclavizar, los vamos a ayudar y al final ya nunca se van a regresar. Luchan los dos jicoténcatls a favor de Cortés, y Cortés, en compensación, manda a ahorcar al joven jicoténcatl. ¿Esto así es? ¿O así fue? Pues sí, digamos que lo mataron poco tiempo después. Claro, pues era un enemigo, y además hubo rivalidades internas, fue triste el final de Xicoténcatl. Por cierto que también había una embajada, el señor quería hablar, ¿eh? Una embajada mexica fue a decir a los tlaxcaltecas, oye, piensa de veras lo que estás haciendo, porque a la mera hora
Estos van a acabar con todos. Pero lo que dirían mucho, digamos, sobre todo la historiografía de Estados Unidos, es que no existía una idea de nacionalismo mexicano. Es un invento porque eran ciudades-estado y eran los tlaxcaltecas, tenían el nacionalismo tlaxcalteca y los cholulteca y los tenochcas y ninguno tenía como una idea general. Es una idea que vino después. ¿Qué tanto es cierto eso? No sé. Doctora, cerca de Tlaxcala están los murales de Cacaxtla. ¿Qué indios hicieron ellos? ¿Eran tlaxcaltecas o ¿cómo se llama? ¿De qué origen eran ellos? Sí, son tlaxcaltecas, pero anteriores del periodo clásico, si no recuerdo mal, con influencia maya y de los xicalancas, o sea, es una cultura muy anterior. Muy anterior, sí. ¿El señor? ¿Y el joven también? Simplemente, nada más, vamos a pasar los documentos que el señor nos hizo el favor de... Están bastante grandes, o sea que yo creo que se puede, no los podría mostrar, gracias. Gracias, pero lo conozco, ¿eh? No, nosotros no, usted sí. ¿Cómo dice usted? ¿Que los van a distribuir? No, al contrario, si nos hiciera favor de mostrárnoslos, por favor. ¿Se alcanza a ver? La erección de la primera cruz. Esa es una versión del lienzo de Tlaxcala. Para quien tenga interés, les recuerdo que todo esto está en línea y hay que aprovecharlo. El lienzo de Tlaxcala lo pueden ver y si se meten a la Biblioteca Digital Mexicana, van a encontrar los fragmentos de Texas, que además de todo son increíblemente bonitos, con una pintura muy delicada, unos dibujos maravillosos y todo esto que comentamos está ahí muy bien representado, en particular el papel particular el papel especial de Marina, ¿no? Doctora, nomás una preguntita más. En la salida desde Tlaxcala a San Pablo, a Petatitlán, a lo largo del río Zaguapan y el camino, había una pequeña ermita que estaba derruida, que creo que era de San Buenaventura. Allí se dice, había una placa, ojalá se conserve, que en ese lugar García Holguín había puesto una represa al río Zaguapan para probar ahí las bergantines que después sirvieron para el asedio de Tenochtitlán. ¿Todavía existe esa ermita? No la conozco, pero probablemente usaron el Zaguapan para eso, que es el río que atraviesa la ciudad. Sí, claro. Sí. Es el río Tlaxcalteca. Pero obviamente Cortés debe haber estado ahí muy al pendiente sí, claro. de cómo estaba. Claro que sí deben haber usado el agua que había, claro. Qué lástima que desapareció, ¿no? Bueno. No sé si desapareció. Gracias. Muchas gracias por venir.